vamos a ir al gobierno de, por lo menos a mi criterio, mejor presidente que hemos tenido en los últimos 115 años, y les hablo del gobierno de Alfredo González Flores. Él fue presidente de nuestra república. Algo muy curioso que teníamos con este presidente es que él llegó al poder sin ni siquiera postularse para presidente, sin siquiera ser un candidato. ¿Y cómo sucedió esto? Se van a preguntar ustedes. Bueno, en las elecciones de 1913, los 3 candidatos que habían, ninguno pudo llegar a la mayoría de votos necesaria para poder ser el presidente de la República, y por lo tanto la decisión la va a tomar el Congreso Constitucional, que eso era algo válido en esos tiempos. Recordemos que la política actual es demasiado diferente a la que había en esos años, y pues la Constitución, el Congreso Constitucional es el que se iba a encargar de escoger al presidente. Y se fueron por el perfil de Alfredo González Flores. ¿Por qué les gustó el perfil de este señor? Pues básicamente primero porque era alguien sumamente preparado, una capacidad increíble para el diálogo, su modelo, su ideología era liberal, por lo tanto para la época simpatizaba mucho con lo que era la atmósfera política, y pues así es como, sin postularse para la presidencia, es que llega Alfredo González Flores a el mandato nacional. Ahora, pongamos atención a la fecha. ¿Qué pasa en el mundo en esta fecha, en este año? Primera Guerra Mundial, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Es correcto. Tan solo unos meses de haber sido nombrado como presidente de la República, Alfredo González Flores tiene que hacerle frente a una de las crisis más grandes de la historia de la humanidad, y es la Primera Guerra Mundial, que va a afectar a todo el mundo y mucho más a Costa Rica. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta que el modelo agroexportador no era tan fuerte como nosotros pensábamos. Realmente era muy dependiente del comercio internacional y por lo tanto muy frágil a caer. Y así fue como pasó, porque recordemos que los países que más le vendíamos era principalmente Inglaterra que estaba sumamente envuelta en el conflicto, y ya no iba a tener como prioridad comprarle café a Costa Rica. Ellos como prioridad iban a comprar armas a Estados Unidos. Esa era la prioridad para Inglaterra y no iba a ser el café como tal, ¿ok? Tampoco la prioridad de ellos iba a ser comprar banano, que eran nuestros 2 grandes productos exportadores. Entonces, por lo tanto, se cierran los mercados. Esto a la postre provoca una gran crisis financiera. Y imagínense cómo se pone Costa Rica, totalmente cuesta arriba, y es una dificultad muy grande para alguien que viene asumiendo la presidencia y le toca enfrentar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, ante la crisis que se viene para Costa Rica, que muchas personas no pueden salir a trabajar, no pueden generar ingresos, la familia tiene que comer todos los días, las familias se enferman, las familias necesitan un techo, y todo eso viene a debilitar la condición de los habitantes costarricenses. Entonces Alfredo González Flores tiene que hacerle frente a esto. ¿Y cómo lo hace? Bueno, trayendo reformas ante una escasez, ante una ola de desempleo, ante la gente padeciendo de hambre. Había que tomar medidas. Entonces, una de las primeras que toma fue fundar el BICR, el Banco Internacional de Costa Rica, que va a ser la primera banca con capital costarricense. Entonces Alfredo González Flores funda este Banco Nacional, que todavía continúa funcionando. Es el Banco Nacional, el BN. El BN es de las entidades más longevas, de las instituciones más longevas que tenemos en nuestro país. Entonces,
Entonces sí, en ese se terminó, sí, se terminó transformando el Banco Internacional de Costa Rica. Ahora, sí, ahora para Graving, que le gusta mucho lo de los billetes, de hecho vamos a ponerlo por acá. Si nosotros vamos y analizamos el billete de Alfredo González Flores, pues vamos a encontrar que está la figura de él y tenemos el banco detrás, ¿verdad? Este banco es el Banco Internacional de Costa Rica. Dato curioso. Y pues sí. Pero eso no sería la parte más fuerte de Alfredo González Flores, de todas las transformaciones que él traería. ¿Qué pasa? Que ustedes saben que la forma de recaudar dinero para un país es por medio de los impuestos, ¿verdad? Por medio de los pagos tributarios. En ese tiempo era muy reducido los impuestos que existían y era lógico porque apenas se venía formando el país, éramos poquitos habitantes y a lo único que había que ponerle impuestos era a lo que podíamos vender al extranjero. Entonces, ante la necesidad de tener más ingreso para el Estado, pues a Alfredo González Flores se le ocurre hacer una reforma tributaria, una reforma que buscaría generar ese capital. Pero algo muy importante es que atacó directamente a los oligarcas costarricenses. Y aquí es donde viene la famosa frase histórica, que no sé si ustedes la han escuchado, pero es que el rico paga como rico y el pobre paga como pobre. ¿Qué quiere decir eso? Con el modelo agroexportador, muchas personas lograron hacerse millonarias gracias a sus tierras. Entonces se fue acumulando mucha riqueza, pero ellos no pagaban nada y ellos tenían fincas gigantes, tenían ya maquinarias, tenían bastantes influencias y por lo tanto, querían seguir viviendo así como si nada, pagando lo mismo que pagaba la persona de a pie, la persona que tiene que madrugar todos los días para ir a trabajar. Ellos querían seguir pagando lo mismo. Y Alfredo González Flores se levanta en contra de esta oligarquía y los obliga a pagar por las tierras que tenían, a pagar por el capital en general. Adelante, Graving. Profe, bueno, yo me acuerdo sí de esa oligarquía, pero esa era la oligarquía cafetalera, esa, la que él desafió, porque esa oligarquía ponía y quitaba presidentes, o sea, él Sí. se comió una bronca fea al desafiarlos, ¿verdad? Pero esas reformas hacen falta hoy, por ahí hay un diputado que le debe a la caja y eso no está bien, ¿verdad? Esas reformas hacen falta hoy, que paguen a como ganan, porque ganan 4 millones y para que no paguen nada y nosotros que estamos viajando en bus todos los días, por dar un ejemplo, tenemos que estar pagando los impuestos para pagar el salario a ellos. Es una injusticia totalmente. Yo opino lo mismo que el compañero. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y vamos a ver el desenlace de Alfredo González Flores, porque como lo dice Graving, estamos hablando de desafiar a los poderosos de Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se mete a jugar con fuego. Y lamentablemente eso trajo una inestabilidad para Alfredo González Flores, porque sumemos los factores que hacen que él como tal sea señalado. Primero, uno de los grandes factores que tenemos es que no fue escogido por el pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que ante la opinión general realmente no tenía mucho apoyo por el pueblo, porque la realidad es que él no fue escogido por elecciones democráticas. Él fue escogido por el Congreso Constitucional. Segundo, realmente le costó mucho conectar con las personas, conectar con las masas, entonces su popularidad, digámoslo así, no era tan alta. Y tercero, al enfrentarse a una crisis financiera de esta magnitud, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, el cierre del comercio y todo, pues lamentablemente no podía hacer mucho por el pueblo, ¿verdad? Y cuarto, atacar a la oligarquía costarricense. Esto va a ser su desenlace fatal porque en enero de 1917 él sufre un golpe de estado por su ministro de guerra, Federico Tinoco.
Federico Tinoco era el ministro de guerra, lo que podríamos denominar en este momento actual como el ministro de seguridad. En ese tiempo el ministro de guerra era el que estaba al frente del ejército. Entonces sabemos que quien domina el ejército domina el Estado y por lo tanto él era el que tenía el poder militar, y ante una imagen debilitada de Alfredo González Flores, ante el apoyo de los oligarcas para que hicieran lo que le dieran la gana, entonces Federico Tinoco le propina el golpe de Estado y retira a Alfredo González Flores. Ok, ahora, bueno, lastimosamente hasta ahí llega Alfredo González Flores. No lo asesinaron, solamente fue exiliado del país, pero algo que podemos rescatar, y por eso yo toco el tema de este gobierno, es la importancia que va a traer años posteriores, porque las reformas de los años 40 están profundamente influenciadas en este gobierno. Para que en 1914 una persona pensara en la seguridad social, estamos hablando de una persona con una ideología revolucionaria completamente. Más, recordemos también que nuestro modelo agroexportador realmente es un modelo capitalista. ¿Y qué dice el modelo capitalista? Que el Estado no debe intervenir, que todo debe basarse en la propiedad privada, y esa era la ideología que se manejaba para ese tiempo. Cualquiera que pensara diferente era un acto de rebeldía total. Y Alfredo González Flores renuncia a su ideología para intentar salvar al pueblo costarricense, y lo hizo, o sea, nos sacó a flote de una crisis sin precedentes que hasta el día de hoy ni siquiera nos hubiéramos recuperado.